Bueno, vamos otra de chayoteros en México, Mauricio, y bueno, es lo que pasó el día de hoy en torno a Álvarez Bulla, porque desde ayer la prensa chayotera y carroñera de nuestro país empezó a decir lo siguiente, de que ya les había llegado la exclusiva, ¿no? Porque tienen fuentes muy importantes en Palacio Nacional, casi casi le hablan a López Obrador en el oído, tienen su WhatsApp, y que desde estas fuentes privilegiadas les confirmaban que Álvarez Bulla, la titular del CONACYT, iba a ser la nueva secretaria de Educación Pública, ante el hecho de que Delfina Gómez va a renunciar para irse a la ser candidata de Morena en el Estado de México. Entonces ayer empezaron a decir esto toda la prensa carroñera, ¿no? El Universal, el Reforma, todos los chayoteros, López Dóriga, Loretito, Pascal Beltrán de Riola, Denis Dresser, etcétera, 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 etcétera. Empezaron a tomar ya como bueno y válido esta versión, ¿no? Ya hoy, o sea, era increíble el nado sincronizado en torno a Álvarez Bulla, iba a ser la nueva titular de CEP, y claro, criticándola como todo sucedía. Y lo cierto es que el presidente los puso en su lugar a todos, siendo que es completamente falso que Álvarez Bulla vaya a ir a la CEP. Vamos a escucharlo. No, no, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina, y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Qué pasaba en el CONACYT? El dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, porque antes machacaban y machacaban de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que con los dineros del presupuesto, dinero del pueblo, se le entregaba a las grandes empresas para supuestamente promover la ciencia y la tecnología. El dinero del presupuesto para empresas como Monsanto y otras más. Primero. Segundo, el dinero que manejaba el gobierno supuestamente para la innovación, esa palabrita, ese término lo usaban muchísimo, se puso de moda. ¿Saben que con la excusa, el pretexto de la innovación tecnológica, en cada estado construían un gran edificio? Y bueno, la verdad es que es interesante. Aquí lo que querían realmente era sacar a Álvarez Bulla del CONACYT, ¿no? O sea, esa era la estrategia, porque, bien lo dice López Obrador, en el CONACYT se utilizaba el dinero, Mauricio, hasta pagar chayote. O sea, del dinero del CONACYT le pagaban a Cayo de Hacha y le pagaron varios millones de pesos. Yo me acuerdo porque hicimos a la famosa chayolista. Del dinero de CONACYT, y también a López Dóriga, a Loretito, a todos ellos les pagaron de ese dinero del CONACYT. También, claro, del dinero del CONACYT se financian becas, o se financian becas internacionales para los grandes privilegiados y potentados. Y bien dice el presidente, otra parte del dinero del CONACYT se iba directamente a las grandes empresas, como por ejemplo Kimberly Clark, Monsanto, Bimbo, etcétera, etcétera. Y ahí les daban dinero con transferencias directas, ¿no? Entonces era un gran negocio el CONACYT para las grandes empresas. La SEP realmente no es tan gran negocio, la SEP es más, yo creo, un problema o muchos problemas porque hay que manejar los sindicatos de maestros que son muy complicados siempre y es mucho presupuesto, pero la mayoría del presupuesto de la SEP se va en el pago de nómina, ¿no? En pago de maestros. Pero el CONACYT sí es un gran negocio. Entonces ya querían sacar a Álvarez Bulla para impulsar a su propio sustituto o sustituta y bueno, regresar con estos enormes subsidios, pero bueno, el presidente les dijo ni más, se queda Álvarez Bulla ahí
Y de la SEP, bueno, la verdad es que no sé quién vaya a ir, pero lo más probable es que sea una maestra. Yo vería el mismo perfil que tiene esta Delfina Gómez. Y yo opino que sería Nora Rubalcaba, maestra, que fue candidata en Aguascalientes, pero que tendría este perfil, tal vez. Es uno de los nombres que están sonando. Acá en Tabasco algunos medios señalan que la Secretaría de Educación de Tabasco, que sería del grupo Tabasco, del grupo de Adán, también está sonando, es uno de los nombres, lo cual también sería una posición o una decisión importante para la aspiración presidencial del propio Adán Augusto, ¿no? O sea, el reconocimiento del presidente, si es que se cumple esto. Pero bueno, habrá que esperar. Yo creo que ya no falta mucho. Yo creo que en el transcurso de esta semana tendremos noticias. También no descartaría yo, Nacho, pues un plan en que... ¿Y por qué digo un plan? Porque de lo que nos ha tocado conocer y platicar y experiencias con algunos políticos, nos dicen que por ejemplo, en las estrategias, así hablando del mero de la punta de la pirámide, del presidente, el caso de los estados, los gobernadores o los alcaldes, ¿no? En los municipios, una de las estrategias es soltar estos borregazos, ¿no? O sea, la información también en este sentido, porque así la manejó. La fuente de todo esto fue Mario Maldonado, este columnista del Universal que tiene un programa en El Heraldo y que también sale ahí en la televisión. Él dice, exclusiva, Elena Álvarez Bulla va a la Secretaría de Educación, tomando en cuenta que hoy iba a ir a la conferencia mañanera. Ya se sabía también esto. Entonces, lo que sucede o el plan es que el de mero arriba le dice a uno de sus subalternos, por ejemplo, vamos a suponer el presidente le dice a algún secretario, oye, mira, yo estoy considerando a Álvarez Bulla para la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Se lo dice al secretario, se lo dice a un funcionario cercano a él, ¿no? Y entonces es al único al que se lo dice. Entonces empieza él ya a ver si este chisme a quién va llegando. Entonces, si tú se lo dices nada más a esta persona de quien sospechas está filtrando información y luego esta información llega al comunicador, entonces pues también te das cuenta de dónde se está dando la fuga de información. Es una manera también de conocer cuál es la calidad de la confianza de quienes te rodean. Que también pudo haber sido esto, un borregazo que se mandó desde la presidencia a ver quién filtraba la información que finalmente se filtró. Porque sí, yo creo que sí hay filtraciones ahí en Palacio Nacional y esto sucede en todos lados. Y pues bueno, insisto, aquí vamos a ver en qué termina la decisión del presidente. Bueno, vámonos a temas rápidamente económicos, Mauricio. Fíjate que hoy se dio una cifra, bueno, de la inflación. Sigue creciendo la inflación. En julio creció hasta 8.15%. Es una, sí, alta inflación. Es un fenómeno mundial, pero bueno, la verdad es que todavía no llega al 9%, estaba en 7.99% en junio, ahora 8.15%, no se ha detenido, sigue creciendo, pero por ejemplo, si lo comparamos que en Estados Unidos la inflación de junio estuvo en 9.15%, la verdad es que todavía estamos abajo. Ya en las últimas semanas veo que la inflación mundial ha venido desacelerando. Se ha, por ejemplo, bajado el precio del crudo, el precio de la gasolina, el precio de algunos alimentos. Entonces parece que ya llegamos al punto máximo de la inflación mundial. E incluso en Estados Unidos esto lo comentan mucho. Y bueno, de una u otra manera, pues van a servir los mecanismos. Entonces yo creo que también en México estaremos llegando al punto máximo. Sí, claro, no hay algo extraordinario como lo de Taiwán o con China, que podría volver a echar por la borda todo esto. Pero suponiendo que no va a suceder nada en Taiwán y China, nada extraordinario que vaya a volver revolver la economía, pues podríamos decir que ya la inflación se va a moderar. Incluso ya en México se bajó un poco la gasolina, tanto así que ya volvieron a reactivar los impuestos, algunos del IEPS, de la gasolina. Ya no es al 100% del estímulo, ya le bajaron un poquito. Entonces, eso también indica que ya empezó a bajar el precio de la gasolina. Pero es importante también ver, ¿no? Al final no solo una cifra, sino otras más. Fíjate que ahí van dos. Una es el crecimiento de los mercados bursátiles.
a nivel mundial, ¿no? México tuvo una variación, ¿no? Creo que el primer semestre de positivo 6.77%, ¿no? Muy bien, ¿no? La verdad es que el mercado bursátil de acciones, que es de lo más volátil que hay. Brasil 2.3%, y de ahí abajo, Mauricio, mira, Wall Street, que es New York Stock Exchange, menos 2.64%, España menos 7.20%, el mercado de Londres menos 14.07%, el Nikkei menos 16.75%, el Nasdaq menos 21% y Alemania menos 22%. O sea, si nos vamos, y estos son superpotencias, bueno, Alemania, Japón, Inglaterra, bueno, España no lo es, Estados Unidos, pues sí es una comparación muy clara entre cómo le ha ido a las empresas mexicanas en cuanto a sus acciones a las empresas alemanas, estadounidenses, japonesas, inglesas, españolas, ¿no? Que Alemania es increíble, ¿no? Se ha desplomado 22% la evaluación de sus empresas en los últimos meses, ¿no? Ese es insólito, esta caída de Alemania, por un lado, ¿no? Y aparte, por otro lado, Mauricio, fíjate que a pesar de que hay superpeso y vemos ese tipo de cosas, fíjate que ve esta nota de economista, está interesante, dice, inversionistas en Chicago apuestan en contra del peso, que a pesar de que sigue el peso teniendo ganancias, allá en Chicago siguen apostando dinero en contra de que se va a devaluar eventualmente. Y han perdido las apuestas, pues siguen apostando en contra, ¿no? Es interesante esto, cómo al final creen que se va a devaluar el peso en los próximos meses, y ya han perdido mucho dinero los inversionistas por creerse esto, de que en México hay un gobierno castrochavista, venezolano, cubano, que bueno, nos va a llevar al fondo, porque el mandatario no sabe economía, y las cosas son completamente a la inversa. Son los resultados, el reflejo de lo que ha venido empujando el presidente López Obrador. ¿En qué se ha enfocado el gobierno de México? En mantener estabilidad en la economía, en mantener las puertas abiertas también con los diferentes países, en las diferentes regiones, no buscar pleito con nadie, no entrarle a las sanciones, esto que ha impulsado Estados Unidos en contra de Rusia. Todo esto es lo que se ha visto en Europa, es de lo que hemos hablado, cómo estas mismas sanciones han provocado incertidumbre económica, incertidumbre energética, también esta elevada inflación que nos está pegando a todos. Y obviamente allá en Europa pues se tienen las caídas más importantes, porque esta incertidumbre afecta el desempeño de las empresas y hay menos confianza de los inversionistas. En el caso de México esto no ha sucedido. México se ha tratado de mantener, de abstraer lo más posible de todo este conflicto internacional. No nos podemos separar, deslindar completamente de los efectos como el tema de la inflación y los cambios en los tipos de monedas, pero a pesar de todo esto, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho para controlar la inflación, que sería mucho más alta sin lo que ha estado haciendo el gobierno, pues ha permitido que las empresas tengan este escenario de certidumbre, de certeza. Los inversionistas lo ven así, por eso es que no han retirado su dinero de las empresas ahí en las bolsas y por eso tenemos este desempeño. Entonces es parte de este rompecabezas en donde se suman varias piezas, ¿no? Porque esto de la economía y esto de las finanzas no se puede entender o ver con una sola cosa nada más, sino hay que tomar todos estos elementos para poderlos analizar bien. Pero ahí están los resultados, ¿no? Los resultados de un modelo que no sigue lo ortodoxo de andar pidiendo deuda, de andar financiando a las empresas, porque eso es lo que hacían, ¿no? Y lo que se tenía que hacer, ¿no? Pedir deuda para ayudar a los empresarios. Aquí al contrario, se ha ayudado al consumidor, que es a la gente, a los ciudadanos, ¿no? Y estos a su vez consumen productos de las empresas. Entonces ahí se está dando este círculo virtuoso que ha servido para combatir estos efectos negativos. Que, repito, que no los podemos evitar, no los podemos evitar. Hay ya también puntos débiles como el tema de los alimentos, que es algo que ya está atendiendo el presidente. Pero bueno, ahí vamos viendo resultados. Yo creo que de los escenarios estamos en el mejor posible. Y pues es el rumbo, vamos por un buen rumbo.